decir, no tenemos un concepto equivalente, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando hablamos de polis, en castellano decimos ciudad-estado, pero no significa eso, ni tampoco significa sociedad. Polis significa polis. Y a ver si lo podemos explicar de otra forma, ¿no? De alguna forma Aristóteles nos está diciendo, guarda, nosotros los seres humanos no usa la palabra seres humanos, pero el hombre, por decirlo de alguna manera, no es ni un dios ni es una bestia. ¿Qué vendría a ser?, se pregunta Aristóteles. En principio es un animal, pero ¿es un animal de qué? Es un animal de la polis, es decir, en términos de griegos se llama sum politikon, animal de la polis. Y además le pone un adjetivo más, es un animal racional. Aunque a veces ciertas manifestaciones en la 9 de julio nos demuestren que esto de ser animal racional está bastante en duda en la posmodernidad, ¿no? Pero bueno, para Aristóteles, que era bastante optimista con respecto al ser humano, evidentemente no vio lo que pasa hoy en día, ¿no? El ser humano tenía una condición de ser un animal racional. Y es un animal de la polis. Es un sum politikon. ¿Cómo lo podemos explicar esto? ¿Ustedes conocen Antígona? Supongo que la conocerán. Y si no la conocerán, es hora de que agarren el libro, lo lean o que vayan a ver una obra de teatro, ¿no? Como tantas veces les he dicho, con las altas formas de la cultura occidental, que son las que más manejo yo, no soy ni un experto ni un erudito, pero uno tiene que conocer. Antígona es un mito. Antígona es hija de y hermana ¿de quién? De Edipo. Qué bueno, o sea que lo hayan leído en el colegio. Lamentablemente no, acá en esta clase no da para que ustedes vayan contándole al resto, los que acá Josefín leyó, vayan contándole al resto. Se lo voy a contar yo, que lo leí, no sé, ya no quiero saber, pero hace mucho, más de 3 décadas, tranquilamente. Entonces, Antígona es la hija y la hermana al mismo tiempo de Edipo. ¿Saben esto? ¿No? Edipo, el que se había casado con su mamá, ¿no? Edipo, el que había matado a su papá, ¿no? Edipo, el que había sido rey de Tebas. Entonces, cuando Edipo se da cuenta de que había cometido el acto que había jurado no cometer, cuando el oráculo le dijo, vos te vas a casar con tu mamá y vas a matar a tu papá, y él dijo, no, ni loco, yo no lo hago, voy a evitarlo, no lo hago, él, en todas sus acciones por no hacerlo, terminó haciéndolo. Y en un momento se da cuenta que la señora era su mamá y con ella había tenido 4 hijos, que son sus hermanos. Como acto simbólico de su ceguera, se arranca los ojos Edipo y hace lo que nunca, hace lo peor que puede hacer, o lo peor que se le puede hacer a un griego. La muerte, la tortura, no, el destierro. Vean qué importante que es la polis para un griego. Es un castigo mayor el destierro que la muerte o la tortura o cualquier otro tipo de castigo que ustedes puedan imaginar. Esto lo ven claramente en Sócrates. Sócrates, acusado de corromper a la juventud, es condenado a el exilio. ¿Y qué prefiere Sócrates antes del exilio? El suicidio. Prefiere tomar cicuta. Porque ese individuo está tan compenetrado con la polis que no se puede pensar por fuera de la polis. El destierro es una muerte en vida, es el peor de los castigos para estas sociedades. ¿Se entiende esto? Edipo elige el destierro justamente para castigarse, y como Antígona tenía un alto nivel ético y moral, que después lo va a expresar más adelante, lo que hace es acompañar a su padre, porque estaba ciego, estaba viejo, al exilio. Edipo hace lo que nunca hay que hacer en un sistema, no existía Netflix, digamos, en un sistema de reyes, ¿no? En un sistema monárquico. Él tenía 2 hijos varones y 2 hijas mujeres, que son sus hermanos y hermanas, ¿no?
Es complicado Edipo, o sea, pero bueno. Como es un sistema patriarcal, ¿quiénes van a gobernar? ¿Las mujeres o los hombres? Los hombres. Pero como tiene dos, en vez de hacer, digamos, algo sencillo, de elegir uno de los dos, elige un sistema bastante complicado, que es la alternancia. Y ustedes habrán visto que las personas que están en el poder difícilmente se quieran bajar del poder, ¿no? Entonces la alternancia, ¿cuántos reyes conocen que hayan, digamos, que hayan renunciado por motus propio? ¿No? Nada, el que está en el poder quiere estar en el poder y quiere seguir así. ¿Qué pasa? Primero gobierna uno de los hermanos y cuando le toca ceder el poder al otro hermano, le dice que no lo va a ceder, que va a seguir siendo el rey. Entonces el otro hermano se va a la ciudad de Argos, organiza con los enemigos de Tebas, que eran esta gente de Argos, un ejército y va para Tebas a dar un golpe de estado. Entonces, en las murallas de Tebas se produce un enfrentamiento, una batalla, y mueren los dos hijos hermanos de ¿cómo se llama? De Edipo. En el interín había vuelto Antígona a la ciudad de Tebas. Asume el poder Creonte. Creonte es el tío de Antígona, ¿no? Asume el poder Creonte y lo primero que intenta como rey es hacer valer la razón de Estado y da una orden que es la siguiente: al hermano que murió defendiendo Tebas de la invasión de los de Argos, se lo va a enterrar según los ritos fúnebres griegos. Los ritos fúnebres son fundamentales para que el alma de cualquier buen griego haga su viaje al más allá. Si no, queda como vagando, es como una especie de fantasma, si me lo permiten. Esto es tan así que cuando Aquiles vence a Héctor, que es el gran héroe de Troya, en la guerra de Troya estamos hablando, Aquiles lo hace por revancha, por odio a Héctor, pero no por una cuestión de somos rivales militares, nos tenemos que enfrentar, alguno va a morir y el otro vivirá, no por una cuestión que si se quiere, lógica en una guerra, sino por una cuestión de venganza personal, porque Héctor mata al primo de Aquiles pensando que era Aquiles. ¿Por qué? Porque eran muy parecidos físicamente y además había otra cuestión de ser parecidos físicamente, que es que el primo de Aquiles se había vestido con la armadura de Aquiles. Entonces, las armaduras eran personalizadas, por lo tanto, Héctor se confundió con justa razón, ¿no? Pero bueno, eso Aquiles no lo entendió, lo fue a buscar y lo mató a Héctor. Y como castigo lo ató al carro de guerra de Aquiles y lo tenía colgando, ¿no? Como si fuera una colita rutera. Ustedes no saben lo que es una colita rutera. La colita rutera es un plástico, una goma, ¿no? Que se ponía en los autos para que no dieran descargas eléctricas antiguamente. Lo va cargando así, hasta que vean qué importante que eran los ritos funerarios, que el rey de Troya, en plena guerra, va hasta, escondido, ¿no? Pero va hasta el campamento griego, ¿no? Y habla personalmente con Aquiles, que es el mejor soldado de todos los de la guerra, de Ajax y de todos los que hay, ¿no? Él es el mejor, el más peligroso, y le dice que no lo mirara como un rey, sino que lo mirara como un padre que necesitaba velar a su hijo. Y ahí, Aquiles revisa su posición y dice: ok, te doy el cuerpo de Héctor, hagamos lo que se hacía en aquella época durante las guerras, se paraba en un momento la guerra para que cada uno velara a sus muertos. Entonces los funerales de Aquiles duran varios días.
Vean qué importante que es. Bueno, todo esto que se le hizo, perdón, de Aquiles, de Héctor, duran varios días. Todo esto que contamos con Héctor también se hizo con uno de los hermanos de Antígona, pero con el otro hermano no se hizo, porque la orden expresa de Creonte era dejarlo tirado en el campo de batalla, a merced de los animales carroñeros, los buitres, los perros, etcétera, etcétera. Entonces Antígona, que ya había mostrado su alto nivel, digamos, de compromiso con su familia a nivel moral, de acompañar, por ejemplo, a su padre y hermano, decide no cumplir la ley. Decide no cumplir la ley porque es una ladrona, es una persona con anomia, desconozca la ley, no la quiere reconocer. No, porque ella no lo hace por eso, lo hace porque piensa que hay una ley superior a la ley del Estado, que es la ley de la familia, ¿no? De la sangre. Entonces, ella le debe a ese hermano que está tirado en el campo una sepultura digna de un griego. Y acá lo que van a ver es que Creonte y Antígona son dos personajes que no los podemos presentar como bueno y malo. Y, digamos, malo Creonte, buena Antígona. Las cosas son más complicadas, porque Antígona no está cumpliendo la ley. Entonces, ¿hasta qué punto es buena? Y Creonte está tratando de hacer cumplir la ley. Pero vamos a ver qué pasa. Entonces, acá no hay así como villanos. Tal vez hay una heroína en términos de esta historia que es claramente Antígona, ¿no? Pero sabiendo que es una heroína con partes oscuras o partes discutibles, como son los mejores héroes, por otro lado, ¿no? Un héroe que es inmaculado, que es puro, que no tiene ningún problema, es bastante aburrido. Entonces Antígona entierra a su hermano y cuando Creonte se entera, la manda a apresar a Antígona. Tienen toda una discusión donde Antígona y Creonte presentan su punto de vista, donde Creonte le está explicando: yo tengo que gobernar, ¿cómo me vas a hacer esto? O sea, yo tengo a ver, si yo soy el rey, yo tengo que ser respetado. O sea, digamos, es una cuestión de razón de Estado lo que está planteando Creonte. Y Antígona le dice: no, bueno, yo todo bien con la razón de Estado, sí, todo bien, pero hay algo que es superior a esto, que es la sangre. Se lo estoy resumiendo muy rápido, ¿no? Perdón si me paso partes. Léanla. Los diálogos son maravillosos, o sea, analícenlo profundamente. La cuestión es que Creonte manda a castigar también a Antígona. ¿Y cómo la va a castigar? Sepultándola viva. Lindo castigo. ¿Qué pasa ahí? Antígona, ante el suplicio de que te sepulten viva, decide tomar veneno, que creo que se lo lleva a la hermana. Que fíjense que es la contracara de Antígona en un punto, porque es la que no se juega mucho. Pero finalmente hace un acto, se redime en un punto y le lleva el veneno a Antígona para que se suicidara de forma rápida y no muriera de forma lenta como hubiera sido un entierro vivo. Pero las cosas no terminan ahí. ¿Quién es el personaje más poderoso de Tebas? Creonte. Es hombre, es rey, es viejo, o sea, tiene todas las características típico ideales en términos de Weber de una dominación, ¿no? Patriarcal, si ustedes quieren, o decir una dominación tradicional. Aún así, teniendo todo ese poder, las cosas no van a resultar como Creonte quería. Creonte quería ordenar el estado de Tebas y da una orden diciéndole: miren, los de Tebas reconocemos a la gente de Tebas y los que pelearon en contra de Tebas son nuestros enemigos y no los podemos tratar como igual. Y eso es lo que justifica de que deja a uno de los hermanos tirados en el campo de batalla. Tiene lógica lo que está diciendo, no está mal políticamente.
Pero hay alguien que decide no aceptar ese mandato, que tiene mucho menos poder, es mujer, viene de una familia muy complicada, ¿no? Viene del exilio, etcétera, etcétera, y aún así tiene la capacidad de, digamos, eludir el mandato del más poderoso, es decir, de ejercer un contrapoder. Entonces Creonte sube la apuesta, demostrando que él es el rey, la manda a castigar con la muerte, siendo, ¿cómo se llama? Enterrada viva, por decirlo así. Y aún así, Antígona vuelve a burlarse de Creonte de alguna forma, evitando esa muerte, o sea, entre comillas, yendo hacia el suicidio, ¿no? Pero las cosas no terminan ahí. Porque ¿quién era el novio de Antígona? ¿Saben quién? El hijo de Creonte. Esto es un quilombo familiar grande, ¿no? O sea, sí, exactamente, el hijo. O sea, esto es un quilombo familiar grande, porque si mal no recuerdo, Antígona, Creonte era el tío, o sea, entonces estamos en un quilombo grande. Seguimos mezclando la sangre, complicado, ¿no? Cuando este hombre se entera de la muerte de Antígona, lo que quiere hacer es matar al padre, ¿no? Así que acá nos cuentan, Creonte era el hermano de la madre de ella, por ende el novio era el primo, un bardo, exactamente. Gracias, Magali. Cuando se entera, este buen hombre, el hijo de Creonte, lo intenta matar al padre y no lo logra y se suicida. ¿Creonte quería que se suicidara su hijo? De hecho, hasta yo les diría, ¿Creonte quería matar a Antígona? No. Como querer, no era algo sádico, era algo más bien de razón de Estado. Pero no era su intención. Ahora, definitivamente no había ninguna intención de que su hijo se muriera. En todo caso, le conseguiría una nueva novia, no sé, algo. Eso estaría pensando, imagino yo, Creonte. Pero las cosas se van descontrolando aún más para el rey y el más poderoso, ¿no? Porque cuando la mamá, es decir, la esposa de Creonte, se entera que el hijo se había muerto, se había suicidado, se suicida ella también. Corríjame si me equivoco, pero... Entonces, finalmente Creonte se termina preguntando si, digamos, si lo había hecho bien, en qué se había equivocado. Y posiblemente Creonte no se haya equivocado mucho, digamos. Él actuó como debería actuar, como se esperaba que actuara, eso voy. Pero a lo que en este pequeño entramado de relaciones, porque no existe un tío sin un sobrino, es decir, un tío Creonte sin su sobrina, ni una sobrina sin su tío. Esas son relaciones. Y si uno mira, entre dos sujetos hay una relación, pero entre tres sujetos había una, dos, tres relaciones. Y a medida que uno va agregando sujetos, ¿no? Cada vez se va desplegando más el número de relaciones en relación al número de sujetos que participan. La verdad ahora no recuerdo la fórmula matemática, pero solamente si uno pusiera todos los personajes que aparecen en Antígona, les daría una cifra de relaciones impresionante. En esas relaciones todos los sujetos tienen una cierta posibilidad de actuar, pero no pueden actuar a su arbitrio. Están también sujetos por relaciones de fuerza. Relaciones de fuerza que tienen los sujetos más o menos capacidad, es decir, los individuos, de modificarlas, pero no las pueden obviar. Es como que uno estuviera enlazado con otros. Y hay algunos que claramente son más poderosos, pero ni el más poderoso, Creonte, pudo con toda la red. ¿Se entiende? Esto, lo de Antígona, tiene dos puntos. Uno es, fíjense qué importante que es la idea de ser comunitario para otras sociedades, que lo podemos ver claramente en este mito, como lo podemos ver en lo de Héctor, como lo podemos ver en las concepciones de Aristóteles. Y después de que en este movimiento
donde constantemente los equilibrios van variando y se van modificando, ni aún el más poderoso puede modificar el total de la escena, ¿no? O sea, pueden lograr exactamente lo que pretendía. O sea, créanme que Creonte no quería que matara a Antígona, y mucho menos quería que muriera su hijo porque era su heredero, entre otras cosas, pero además porque era el padre. Entonces asumamos de que él quería a su hijo y que, digamos, perdiera a su esposa y todo lo que significó la tragedia. Por eso es una tragedia, ¿no? Entonces, sería bueno que nos empecemos a replantear estas cuestiones del sentido común, porque el sentido común en la sociedad moderna, ¿no? No tiene de estas limitaciones tal vez mítico-mágicas o tal vez de otro orden, que de alguna forma nos descentren, nos saquen de mirarnos a nosotros como el centro del universo, y nos den posibilidades de abstraer la realidad de forma de que las relaciones sociales no tengan característica de cosa, no tengan características como, bueno, hace calor, ¿no? Bueno, en principio hace calor, tiene que ver, o hace frío, tiene que ver con procesos naturales. Pero parecía, hay una crisis económica, para nosotros nos aparece como si fuera una crisis natural. O peor, más burdamente creemos que es la, digamos, producido por 2 o 3 sujetos. O sea, no sé, el presidente tiene la culpa que el PBI no cayó el 12%, o va a caer el 12% en Argentina. A ver, uno mira al resto del mundo y la verdad es que más o menos todos andan en el mismo y han ensayado diferentes estrategias frente a la pandemia, ¿no? Y a todos les fue mal. O sea, entonces no es específicamente la culpa del presidente. Por otro lado, es difícil, digamos, pensar que el presidente tenga una posición tan poderosa, porque no la tiene, definitivamente. Pero bueno, sí es una figura importante, claramente, ¿no? Dentro del entramado político, y afecta la esfera de lo económico, de lo social, pero no es un ser todopoderoso que puede digitar, porque ni Creonte lo pudo hacer. A ver, en la tragedia, ¿se entiende? Y esto ocurre de modo que nos plantea renovar nuestra mirada sobre los fenómenos sociales. ¿Cómo lo podemos hacer? Y bueno, cuestionando bastante del sentido común. ¿Qué características tiene el sentido común que, digamos, que lo hace poco apto o nada apto para analizar los fenómenos sociales? 1. El sentido común impide descentrarnos. ¿Qué es descentrarnos? Dejarnos de ponernos de referencia frente al conocimiento. Si ves por ponerse de referencia, yo salgo a la terraza de mi casa, miro salir el sol y voy a observar que el sol está saliendo y el sol se está poniendo. Porque esa es la sensación que me da a mí mirar la salida del sol, justamente. Miren cómo el lenguaje dice, la salida del sol. Pero todos sabemos, porque vino la ciencia y nos descentró, que no es que el sol gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del sol. Y que el sol ni siquiera es una estrella tan súper importante, ¿no? Que es una estrellita más, ¿no? De millones y millones de estrellas, de un universo infinito. Miren qué golpe al ego humano, que se creía una criatura especial, una criatura creada por Dios para que disfrute de la creación y que la Tierra era el centro de la creación. Vino la ciencia y nos dijo, no es verdad. O sea, no somos especiales. No por lo menos por eso. O sea, eso es descentrar. En el sentido común, el yo nunca deja de ser referencia. ¿Referencia de qué? Referencia para percibir los fenómenos sociales.
Y acá está lo de la introspección, esto que habíamos visto en la segunda regla del método sociológico, que también lo toma Weber. Es decir, cuando uno hace introspección, lo que hace es buscarse como referencia para analizar los fenómenos sociales. Lo que uno sabe, lo que uno leyó, lo que a uno le contaron, ¿no? Pero ¿saben qué? El mundo social es mucho más amplio que todo eso, que nuestra individualidad, ¿no? Lo que nosotros podemos expresar individualmente es muy poco en relación a lo social. El sociólogo, para ser sociólogo, tiene que salirse de esa introspección y ir por un campo mucho más amplio. Por eso necesita saber tanto de historia, por eso necesita la estadística, por eso necesita un montón de recursos que el científico tiene que contar para poder ser científico. Si no, bueno, ser un ensayista, ser un filósofo, lo que quieran, pero no ser un sociólogo. Porque el sentido común lo que tiende es a traer, a explicar, los fenómenos sociales de acuerdo al carácter de las personas o el objetivo y las intenciones que uno cree en el grupo. No sé, el nuevo orden mundial, las vacunas son una técnica para dominarnos o cualquier cosa así, ¿no? Ese tipo de pensamientos que cualquiera ya, hasta para el sentido común, es, de falta de sentido común justamente, ¿no? Nosotros muchas veces lo replicamos en cosas que no nos parecen tan obvias, tan simples, tan claras, ¿no? Pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos modelos de pensamiento ingenuo. ¿Y en qué basa principalmente la ingenuidad? En ponernos a nosotros como referencia. Nosotros creemos en lo que nos pasó, en lo que nos contaron. Ese tipo de cosas es ponerse a uno de... ¿quién construye el sentido común, Francisco? Nadie. Nadie construye el sentido común. El sentido común es como un idioma, nadie lo construye. O sea, es proceso de nuestra sociabilización. O sea, nadie podría... O sea, nosotros no estamos dentro de una Matrix, por lo menos no esta Matrix así. O esta Matrix funciona sin que nadie construya el sentido común. ¿Se entiende? No hay un sujeto que construya el sentido común. El sentido común es histórico, va a variar, va a cambiar. Y sobre este aspecto tiene que trabajar la sociología, sobre cambiar el sentido común. Porque el sentido común es muy práctico a nivel de nuestra vida cotidiana, pero a nivel de lo social no funciona. Y acá viene el segundo punto. El conocimiento el conocimiento es un desarrollo histórico. Nosotros podemos explicar mejor física, habiendo estudiado física de cuarto año, de secundaria, que Aristóteles. Pero Aristóteles era 100.000 veces más inteligente que todos nosotros juntos. Entonces, ¿por qué podemos explicar mejor que él? ¿Porque somos más inteligentes? Les acabo de decir que no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un desarrollo histórico más grande. Pero así como el desarrollo histórico nos permite explicar mejor los fenómenos naturales, los fenómenos sociales tenemos más dificultad tal vez que esas sociedades para explicarlo. Para que nos demos cuenta que la Tierra gira alrededor del Sol, tuvo que haber un desarrollo histórico del conocimiento. Por eso es que vimos en la primera unidad todo el desarrollo histórico que lleva a la posibilidad de que haya sociología. Y ese conocimiento, el conocimiento científico, lo que hace es descentrarnos, de quitarnos de esta posición tan especial que nos habíamos dado a nosotros mismos y ponernos en otro lugar. Tercer punto en esta historia es que hay diferentes ritmos de desarrollo a nivel individual y a nivel social. La sociedad tiene sus ritmos, que son mucho más amplios y más largos que los ritmos del individuo, ¿no?
hubo generaciones y generaciones y generaciones de individuos que los padres vivían igual que los hijos vivían, digamos, igual que los padres vivían igual que los hijos, los nietos vivían igual, y los bisnietos, y así, así, así. Pero aún se haya acelerado en nuestros tiempos los cambios sociales, nosotros tenemos más conciencia de lo histórico porque no por mérito propio, sino porque hay un fluir del tiempo, de la historia de una determinada manera. Aún así, 80 años de vida, ¿no? No es nada para explicar la sociedad. ¿Cuántos fueron? 93 años de Elías no fueron nada. O sea, los 93 años de Elías le sirvieron en tanto que él se puso en acción para producir conocimiento científico. Pero no por tener 93 años uno produce absolutamente nada. Uno puede estar 93 años mirando una pared y no saber cómo se construye una pared, ¿no? Para abstraer, para conocer, necesitamos nuevas estructuras. Y una de las cosas que nos estamos dando cuenta en estas clases es que somos seres históricos. Y al ser seres históricos, todo cambia, todo muta, todo cambia, va a variar los valores, las formas de sentir, las formas de actuar, las formas de pensar, ¿no? Todo eso tiene fecha de caducidad. En algún momento va a cambiar, para bien o para mal, pero va a cambiar, porque somos animales históricos. No tenemos una naturaleza inmutable. La única naturaleza que tenemos en estos términos es ser un ser social. Y como ser social nos vamos modificando al paso del tiempo. Y después, punto 4, ¿no? Está el lenguaje. Vieron que a veces hacen demasiado hincapié, para mi gusto, en la importancia del lenguaje. El lenguaje es importante, claramente, porque el lenguaje nos ordena el conocimiento. A ver, lindo, feo, nos está ordenando. Grande, chico, blanco, negro. Todo eso está ordenándose en base a conceptos. El tema que el lenguaje nuestro, el cotidiano, el actual, está sustentado en muchos conceptos de las ciencias naturales.